En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. En el versículo 13 encontramos los premios que reciben los diáconos fieles, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primeramente, encontramos el premio del grado honroso. Esta es la elevación espiritual, entendamos, no material, sino espiritual, que Cristo ha prometido para todos aquellos que sirven a los demás, los que son servidores. En Marcos capítulo 10, en los versículos 42 al 45, Cristo habla de su propio ejemplo y de lo que Él espera de sus discípulos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que los diáconos, los siervos, son ejemplares de este carácter del servidor, el que Cristo dice que será el más grande, el primero, es aquel que sirve a los demás. Este es el grado honroso que logran los diáconos de la iglesia, los siervos de la iglesia, los que sirven de esta manera muy especial. Es el mismo premio que Cristo recibió, ya que Él se humilló a sí mismo y que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, los versículos 5 al 11 nos enseñan esta gran verdad acerca de la humildad de Cristo, su servicio a los demás y el premio espiritual eterno que Él recibe por ello. Además, el otro premio que se menciona es mucha confianza. La seguridad de todo siervo fiel es que recibirá el premio del Señor. Esta es la confianza de aquel que sirve fielmente. En 2 Timoteo, capítulo 4, en los versículos 6 al 8, encontramos esta confianza grande del apóstol Pablo que él menciona, ya llegando a los últimos días de su vida. Él declara: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero luego recuerda su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la confianza que logran aquellos que sirven fielmente a Cristo Jesús. Esta es la confianza con que uno puede decir con el apóstol Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como él declaró a los filipenses en Filipenses 1, 19 al 26. Y esta confianza no es confianza en sí mismo, sino confianza en Cristo, como dijo el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 12. Estoy seguro, yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Había confiado en Cristo, y esta confianza en Cristo le daba mucha confianza también para el futuro
y para su destino eterno. Estos son los premios que Dios da al diácono fiel, el grado honroso del servidor y la confianza grande de aquel que es siervo fiel de Cristo Jesús. Luego en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, encontramos el propósito de esta carta. Leamos lo que el texto dice en 1 Timoteo 3, versículos 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primeramente nos presenta esta carta los deberes del evangelista en la iglesia de Dios. El propósito específico de esta carta es instruir al predicador, en este caso Timoteo, pero por aplicación todo predicador, sobre sus responsabilidades en la iglesia. Y debe ser muy evidente que estas responsabilidades no han cambiado para nuestro tiempo. El evangelista en nuestro tiempo tiene las mismas responsabilidades que tenía Timoteo en aquel tiempo, es decir, desde el punto de vista de Dios, tal vez no desde el punto de vista del predicador, ni desde el punto de vista de la iglesia, podamos nosotros agregar otros criterios, pero la verdad es que Dios nos ha revelado su criterio sobre el deber del evangelista en esta carta y en otras partes del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante porque la conducta del evangelista en relación a la iglesia es muy importante para el éxito de la obra de Dios. Estamos notando en 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 15 que el propósito de escribir esta carta era para instruir a Timoteo y a todo evangelista en cómo debe conducirse en la iglesia del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y cuando analizamos esta epístola, esta carta a Timoteo, encontramos varios deberes diferentes que se presentan para el evangelista, y esto nos da un concepto más exacto de cuál debe ser la obra del evangelista. Los deberes presentados en esta carta tienen que ver con doctrinas falsas y las personas que las enseñan y cuál debe ser la actitud del evangelista hacia estas personas. Ya hemos considerado parte de esto en el capítulo 1. Tienen que ver también con sus deberes en cuanto a la oración, que estudiamos en el capítulo 2, y la conducta de la mujer cristiana también en ese capítulo. Tienen que ver también el evangelista en sus responsabilidades con la organización de la iglesia, especialmente la selección de los ancianos y los diáconos, y su instrucción y preparación de la iglesia para escoger a sus ancianos y diáconos. Y esto es lo que hemos estado estudiando aquí en el capítulo 3. También es muy importante el ejemplo personal del evangelista, incluyendo su estudio de la palabra y su conducta personal. Y esto es lo que vamos a estar considerando, especialmente en el capítulo 4 de 1 Timoteo. Luego entra el problema de la ayuda para las viudas y su relación con los obispos o ancianos de la iglesia en el capítulo 5. Y en el capítulo 6 estaremos viendo especialmente su actitud hacia las riquezas. Estos y otros deberes son los que encontramos en 1 Timoteo. Y estos nos ayudan a entender que las responsabilidades del evangelista realmente son muchas. No es sencillamente preparar un sermón para el domingo y presentarlo, sino que tiene muchas responsabilidades en las actividades espirituales de la iglesia, actividades y responsabilidades de suma importancia para el bienestar y el crecimiento de la iglesia del Señor. Es muy interesante cuando empezamos a comparar
estos deberes bíblicos del evangelista con el concepto moderno de lo que el predicador o el evangelista debe hacer en la iglesia. Y es algo que cada predicador y cada congregación debe analizar. Si nuestro concepto del evangelista es el mismo que encontramos en las Sagradas Escrituras, frecuentemente no hay igualdad. Este es el propósito entonces de la carta de 1 Timoteo. Pero si analizamos lo que dice el texto aquí en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 15, la ocasión o lo que hizo que Pablo escribiera en esta ocasión era la incertidumbre que tenía en cuanto a sus planes de viaje. Él dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas estas cosas. Así que Pablo bien hubiera podido comunicar esto personalmente, pero como no había seguridad de poder visitar a Timoteo pronto, entonces tuvo que escribir la carta, se vio obligado a escribirle para comunicarle este mensaje de suma importancia, y esto naturalmente como parte del plan divino, de la providencia de Dios que nos proveyó a nosotros también estas instrucciones en cuanto a los deberes del evangelista y cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios. Es interesante notar también la manera en que el apóstol Pablo describe a los cristianos en esta declaración. Él dice que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primeramente declara que somos la familia de Dios, la casa de Dios. Cuando habla de la palabra casa en este texto, no está hablando del edificio, de la construcción, de la habitación, sino que está hablando de la familia. Los que están en mi casa se compone de las personas que están en mi hogar. Entonces la familia de Dios somos nosotros. Le quiero señalar 3 textos en el Nuevo Testamento que confirman este uso de la palabra casa en referencia no a la construcción material, sino a las personas, la familia que habita aquel lugar. Primeramente en Lucas capítulo 10 y el versículo 5, Cristo hablando a los discípulos, los 70, acerca de su misión, y les habla de que cuando llegan a alguna casa, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Ahora, ahí no está hablando de que la casa de madera o de ladrillo o de lo que sea reciba esta paz, sino que son los que moran en aquella casa que van a recibir esta paz. Luego en el capítulo 11 y el versículo 17 también, Cristo dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Está hablando de la madera y los clavos y el ladrillo y todo esto, que es una casa dividida contra sí misma que cae. No, está hablando de las personas, está hablando de los individuos. Cuando la familia está dividida contra sí misma, no puede tener éxito, no puede superar sus problemas. Luego en Hebreos capítulo 3, encontramos en el versículo 6 una referencia a Cristo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la casa de Dios, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Desde el versículo 5 habla de la relación de Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios. Pero ahí no está hablando nuevamente de un edificio, sino que está hablando de las personas. Específicamente dice en el versículo 6, dice que nosotros somos esta casa, somos esta familia de Dios. Y es natural que utilice este símbolo para hablar de la iglesia, porque realmente Cristo mismo dijo que nacemos de nuevo de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Nacimos en la familia
de Dios, Juan capítulo 3 y el versículo 5. Y ser parte de la familia de Dios significa que tenemos privilegios muy grandes, pero también, como en todo hogar, en toda familia, significa que tenemos también responsabilidades muy importantes que nosotros tenemos que cumplir si queremos ser considerados como miembros fieles de la familia de Dios. En cuanto a nuestra relación unos con otros, la iglesia debe ser como una familia. En amor y en comunión debemos amarnos como verdaderos hermanos. Por esto nos llamamos hermanos unos a otros. No se trata de un título religioso, sino que se trata de una relación espiritual, porque somos familia de Dios. Y si todos somos familia de Dios, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de agua y del Espíritu, entonces somos hermanos. Y debemos fomentar esta hermandad y esta comunión y amor fraternal en la iglesia de Dios, que somos casa de Dios. Pero además, somos también la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia significa los llamados. Entonces somos los que han aceptado el llamamiento de Dios. El apóstol Pablo nos instruye en 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 14, que somos llamados por medio del Evangelio de Cristo. Y cuando Dios nos llama, esto significa que nosotros, al aceptar el llamamiento del Evangelio, nosotros estamos aceptando un compromiso con Dios. En 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 7, el texto dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando recibimos nosotros el llamamiento de Dios, cuando respondimos con fe y amor y obediencia, siendo bautizados, nosotros nos comprometimos no a la inmundicia, sino a la santificación, a una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida que sigue el ejemplo del modelo que es Cristo Jesús. Ser uno que ha aceptado el llamamiento de Dios, ser iglesia del Dios viviente, también significa que recibimos grandes bendiciones, porque en Hechos capítulo 2 y en los versículos 38 y 39, el apóstol Pedro prometió el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A todos aquellos que recibimos el llamamiento de Dios, como lo hicieron aquellos en aquel día, que creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, tenemos la seguridad de la gran bendición de Dios, que es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. También, según Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, aquellos que han recibido este llamamiento divino en el Evangelio, también tienen la seguridad de que Dios proveerá en su vida cotidiana todo lo necesario, y que Dios obra aún en aquellos problemas que tengamos para que nosotros recibamos la bendición de Dios. Y junto con esto tenemos la seguridad de la gloria eterna. Leamos en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, fíjese bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Es importante esta frase, porque únicamente aquellos que son llamados conforme al propósito, o sea, la voluntad de Dios, tienen esta seguridad de saber que todas las cosas nos ayudan a bien. Aun aquellas cosas que aparentemente son malas, Dios obra en ellas para nuestro bienestar eterno y para que nosotros recibamos bendición aún en aquellas cosas. Luego en el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ser iglesia de Dios significa que hemos sido conocidos de antemano por Dios, que Él sabía cuál sería nuestra reacción al Evangelio de amor, y que Él, por tanto, nos predestinó a algo. ¿A qué nos predestinó? Nos predestinó, según el texto, a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, a ser como Cristo Jesús, y a recibir como coherederos con Él la bendición eterna. Y ya después nos llamó y recibimos este llamamiento, conforme a lo que Dios ya sabía que haríamos, y luego Dios nos justificó, nos perdonó todos nuestros pecados, y entonces nos glorificó, nos aseguró de la gloria eterna. Esto es lo que es ser iglesia del Dios viviente, los llamados de Dios, llamados por el Evangelio para santificación y para recibir grandes bendiciones de Dios, conforme a su propósito eterno que estableció antes de la fundación del mundo. Además, el texto en 1 Timoteo 3 dice que somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, y somos columna y baluarte de la verdad. Es decir, que nosotros apoyamos la verdad de Dios, somos heraldos de la verdad. El propósito principal del cristiano y de la iglesia de Cristo es la predicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos otras obras, ya sea de benevolencia o alguna otra obra que hagamos, debe tener como fin último la predicación de la palabra de Dios y la salvación de almas. Nosotros tenemos como deber, como cristianos, la defensa del Evangelio de Cristo, de contender ardientemente por la fe que ha sido entregada a los santos. Judas versículo 3. Así que la iglesia es importante para Dios. En el plan divino, la iglesia tiene un papel muy importante en la presentación y la defensa de la verdad de Dios. Y no debemos olvidar que como cristianos, ni como iglesia, ni como predicadores, nosotros no somos fuente de la verdad, sino columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es fuente de la verdad, ella soporta la verdad, es columna que soporta la verdad y es baluarte que defiende la verdad. La verdad no proviene de nosotros, la verdad proviene de Dios. Nuestra responsabilidad como cristianos y como iglesia de Dios es enseñar y practicar la verdad. Y hablando de la verdad más importante en todo el mundo es lo que la Biblia llama a veces el misterio. Aquí en 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. El versículo 16 de 1 Timoteo 3 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio que es Jesucristo es un misterio revelado. Era misterio durante el tiempo del Antiguo Testamento, pero ahora ha sido revelado. Esto lo encontramos declarado en varios textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, en los versículos 25 al 26, el apóstol Pablo dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto
desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Cuando predicaban a Jesucristo, cuando predicaban el Evangelio, esto era la revelación del misterio que durante tiempos del Antiguo Testamento y desde el principio del mundo había estado oculto. Se había mantenido oculto, pero ahora ha sido manifestado, ha sido revelado. El apóstol Pablo declara en Efesios capítulo 3, en los versículos 3 al 5, que no solamente él conocía el misterio, sino que nosotros ahora lo podemos conocer también al leer lo que él ha escrito acerca de este misterio de Cristo Jesús. Que por revelación, dice el texto en Efesios 3:3, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que en estos versículos del 3 al 5 de Efesios aprendemos que durante el tiempo del Antiguo Testamento Dios no reveló la explicación de este misterio, pero ahora ha sido revelado a los apóstoles y profetas de Cristo Jesús, y por medio de la inspiración de ellos, nosotros tenemos este misterio explicado en el Nuevo Testamento, y lo podemos entender al leer las Escrituras inspiradas por obra del Espíritu Santo.